Darío, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Te escucho bárbaro, Darío. Estás lejos, Sí, me decías hoy. sí, estoy en México, vine al seminario que organiza anualmente el Partido del Trabajo, eh, que se denomina Los partidos y una nueva sociedad, y ahí presenté una ponencia sobre todos los aspectos que tú reseñabas recién. No sé si se ve bien allí la Este imagen. artículo salió en Medio Mundo Portal y bueno, nada, contame un poco qué es lo que te llevó a escribir esto y qué es lo que dice el artículo. Vamos a contarle un poco a los televidentes para que después lo vayan a leer, ¿no? Perfecto, ¿se ve bien ahí la imagen? ¿Está todo ok? Perfecto se ve, perfecto. Excelente. Sí, hace ya unos años que vengo investigando sobre todo el tema de la comunicación y su incidencia desde el punto de vista del impacto en la geopolítica mundial. Es decir, cómo los sucesos, los hechos que ocurren, de acuerdo a cómo se comunican, es la percepción que generan, ¿verdad? Y ahí hay una Claro. batalla mediática por ganar opinión pública. Y eso ha trascendido ya lo que tiene que ver con la lucha de los medios o, de las audiencias que se puedan obtener a partir de la cobertura o el alcance. Eh, Vamos al terreno tecnológico, en donde se han construido infraestructuras con con inmensos recursos que provienen de los conglomerados financieros, sobre todo, y de las empresas tecnológicas, que imponen una suerte de hegemonía que implica el control de toda la información que circula por el planeta. Es decir, hay O sea, una, hay una hegemonía. empresas que son las que están monopolizando y dominan esa información. Claro, hay una hegemonía silenciosa que está construida bajo el mar a través de poderosas redes de cables submarinos que hoy tienen una extensión de 1.500.000 kilómetros, lo que equivale a 30 veces la circunferencia de la Tierra. Esa, 30. esa red de cables que antes estaban en manos de los estados, o los estados eran sus propietarios en asociación con los conglomerados financieros, hoy han pasado a manos de las tecnológicas. Entonces, el 66% de todo ese tendido de cables submarinos está en poder de las grandes empresas, Microsoft, Meta, que incluye, que es el dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, Apple, ¿m? Y Twitter. Entonces, esas empresas hoy están construyendo cables. De hecho, hay un proyecto de Google que implica la construcción del cable más largo del mundo, que va a unir el oeste de Virginia, que es donde están los poderosos data centers que concentran la mayor cantidad de tráfico de datos a nivel mundial, con Praia Grande, Brasil, Punta del Este, Uruguay y Las Toñas, Argentina. Habían interconexiones ya que estaban hechas entre esas localidades, pero ahora eso va a tener un tránsito mucho más fluido que lo va a convertir en el canal, en el cable más poderoso desde el punto de vista de la capacidad de transferencia, no solo en cuanto a longitud, sino también en la capacidad de transferencia de datos. A Wow. su vez, hay un cable que está instalado entre Virginia Oeste también y la costa Pasca en Bilbao, que se llama Marea, que también es el cable más largo transoceánico. Es decir, une Tú los decías dos. que tenía una capacidad infinita de transmitir información ese cable, ¿no? Es imponente la capacidad que tiene de transmitir información, implica que en menos de milésimas de segundo toda la información que tú estás procesando desde Virginia del Oeste ya está disponible en la costa del mar Cantábrico. Europeo. Pero, Claro. ¿qué ocurre con todo esto? En el 2012 hubo un proyecto a través de los BRICS de construir un cable submarino para evitar toda esa dependencia tecnológica que estaba vinculada a toda a lo que se denominaba el NAP de las Américas, que está en Miami, que Cuando sé que, hablamos de, que sé que cuando hablamos consecuencia de BRIC hablamos de Brasil, de Brasil, India, de China y de Rusia, ¿no? Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. ¿Ah? Ahí está.
Entonces, ahí había todo un proyecto que implicaba construir el cable más largo, que era de 34.000 kilómetros de extensión y que unía las ciudades de Rusia, China, India, Sudáfrica, pasaba por Isla Mauricio y llegaba a Fortaleza en Brasil, ¿no? Eso le daba una independencia brutal que terminó fracasando porque la reconfiguración política sobre todo del gobierno de Brasil, que cambió de orientación, implicó que ya la estrategia hacia los BRICS no era una estrategia de disputar hegemonía, era una estrategia más bien de cooperación y de proyectos de interdependencia tecnológica, pero no para disputar hegemonía. Entonces todo eso fue naufragando. En ese tiempo, Dilma hace la denuncia ante las Naciones Unidas de la necesidad de la gobernanza global de Internet, porque se detectó que había espionaje a partir de todo lo que fueron las revelaciones de Snowden. Indudablemente eso termina después en todo un proceso de político que tuvo que enfrentar Dilma, que implicó su linchamiento público, su desplazamiento de la presidencia, y ese tema quedó fuera de la agenda, pero era el primer inicio Claro. de colocar el tema en la agenda internacional, particularmente en Latinoamérica. Porque nosotros lo que no podemos perder de vista es que estas cuestiones, en la medida que la tecnología avanza, cada vez distribuyen más poder. Y aquí tenemos un ejemplo con lo que pasó con el conflicto entre Rusia y la OTAN, que por más que se disputa en el terreno geográfico de Ucrania, es una disputa que trasciende el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso tiene que ver con otras cuestiones vinculadas a la geopolítica, cuestiones económicas, y indudablemente cómo se transmite el conflicto también va a generar una percepción que implica un consenso social a favor de la visión dominante. Y entonces asistimos a esa situación en la que, bueno, salió del aire RT, salió del aire Sputnik, y eso independientemente de la posición que tengamos, ¿verdad? Porque esto aquí no se trata de tomar una posición sobre cuál es las características de la invasión de Rusia a Ucrania, si vamos a tomar partido, si vamos a rechazarla. Estamos alertando, ¿verdad?, sobre quien tiene el poder de determinar qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver, sin ningún tipo de proceso garantista. No hay ningún organismo que regule eso. Pero no nos Y eso olvidemos que a Dilma le pincharon el teléfono en su momento y que en Estados Unidos Trump utilizó las redes sociales, bueno, y lo hizo Bolsonaro también en Brasil, para influir decididamente sobre algunos sectores de la sociedad, ¿no? Efectivamente, y eso implica una manipulación de la información. Entonces, cuando nosotros vemos que Twitter hace un anuncio bloqueando determinadas IP que son de origen ruso para evitar la manipulación de la información, nosotros nos preguntamos, ¿pero cuál manipulación? Porque ¿quién es el que determina qué es lo que se está manipulando? Entonces, ahí está faltando naturalmente un proceso de integración y de abordaje internacional que nos permita, bueno, que todas las partes puedan tener mecanismos garantistas, sobre todo mecanismos garantistas que permitan la construcción de una sociedad de información democrática. Esto nos lleva por el camino de lo que decía Gramsci, ¿verdad? Que la realidad está definida con palabras. Por lo tanto, quien controla las palabras, controla la realidad. Si eso lo llevamos a la actualidad, quien controla la información, controla la realidad. Y quien controla toda la información que circula en el planeta, controla la realidad y sobre todo la percepción que se ha de tener de ella. Entonces, nosotros estamos influidos por ese mensaje y estamos tomando partido en general en América Latina en función de una exhibición de los hechos que a mí me parece que hay que ponerlo en duda, porque si eso no tiene un abordaje democrático, lo que estamos haciendo es legitimando una sola visión. Sin perjuicio de que también nosotros tenemos que identificar que, así como nosotros decimos que Estados Unidos es imperialista, Rusia y China también son imperialistas. El problema es que nosotros sufrimos el imperialismo de Estados Unidos, porque estamos en la región. Entonces, cuando
tenemos ese tipo de acercamientos, y los chinos y los rusos que intentan tender puentes con América Latina y generar relaciones, es natural que lo hagan desde la perspectiva de la disputa de esa hegemonía. Nosotros tenemos que verlo eso como aliados coyunturales, pero necesitamos construir nuestra propia plataforma tecnológica en América Latina. Eso te iba Es a decir, preguntar, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo sigue esto? y bueno, primero que nada, hay que colocar el tema en los organismos internacionales, sobre todo en la CELAC. Hoy la UNASUR está muy deprimida porque se han retirado muchos países. Veremos qué pasa con esta ola progresista si logramos que se restituya el funcionamiento orgánico de la UNASUR, pero la CELAC es un buen espacio como para empezar a colocar estos temas en la agenda. ¿Qué ocurre? Los gobiernos progresistas en esa primera ola, que tuvo un impacto muy positivo desde el punto de vista de la inclusión social, de la recuperación de derechos. Fueron bastante mansos en cuanto a medios de comunicación y políticas de comunicación, ¿no? No cabe duda, pero además no abordaron el tema desde una perspectiva estratégica. Porque también uno puede reconocer que que sus prioridades no eran esas, sus prioridades eran Claro. combatir el hambre, la pobreza, la exclusión, ¿verdad? Entonces, lo llevó a que ese tema, no, si bien era considerado importante, nunca estuvo como una de las prioridades. Yo creo que en esta segunda etapa, en la que uno puede presumir que la reconfiguración de América Latina va hacia una orientación nuevamente progresista y izquierda, es indispensable el abordaje de este tema desde una perspectiva interinstitucional, pero ya con una presencia, con una función o un rol del Estado que, bueno, permita establecer mecanismos de cooperación, de transmisión de información, de inversiones. Es decir, nosotros tenemos que también generar autonomía, soberanía tecnológica, ¿m? Que nos permita evitar ser dependientes y poder construir nuestros propios caminos que nos lleven a tener medios masivos potentes de comunicación. Porque la disputa es en el plano de los medios masivos de comunicación. Allí es donde, Exacto. sin duda, es un escenario decisivo, ¿verdad? Y esto, como decía Rosa Luxemburgo, no se trata solo de la libertad de expresión, no se trata solo de la libertad de prensa, se trata también de la lucha libre de opiniones. Porque si no hay lucha libre de opiniones, los hechos se transforman en una caricatura de sí mismos. Y esa lucha libre de opiniones debería darse en condiciones de igualdad, no de desigualdad, en la que una de las partes es la que controla toda la infraestructura tecnológica sobre la que transcurren todos los flujos de información y opiniones que se vierten sobre un hecho o suceso histórico. No, y el peligro de que deje pasar lo que ellos quieren y lo que no quieren. No, me imagino que esta entrevista de un medio chiquito como el ECO la vas a tener seguramente en todos los medios grandes de comunicación de nuestro país, ¿no? Ese es un desafío difícil, complejo. Pero Va a ser difícil. De cualquier forma, te felicito por el artículo, está muy bueno. Y nada, no sé si hay algo que quieras agregar, si no hasta ahí, que ha quedado muy bueno, Darío. Gabriel, que yo creo que aquí nosotros tenemos que pensar que desde una perspectiva de la construcción de una América Latina libre y que dispute poder en términos de igualdad, debemos colocar estos temas en una agenda de una perspectiva estratégica, y para eso hay dos aspectos, quiero señalar dos aspectos que son fundamentales en un conjunto de medidas. El primero, que tiene que ver con la política publicitaria de los estados, sobre todo de los gobiernos, cuando asumen el poder, y cómo distribuyen o cómo asignan sus recursos publicitarios a través de los medios de comunicación. Hay que darle más apoyo a los medios alternativos y comunitarios. Eso por un lado. Lo segundo es, tienen que haber leyes de medios que impliquen regulación y control del Estado. Esto no es agitar el mecanismo del Estado desde una perspectiva interventora, sino desde una perspectiva de regulación que permita accesos igualitarios e igualdad de oportunidades para el desarrollo de proyectos de comunicación que permitan rescatar también los valores que encarnan nuestros pueblos. Creo que esas son dos vértices fundamentales de una estrategia que debería abordarse desde una perspectiva latinoamericanista y del Caribe. 0,01% fue la publicidad que ha llegado a los medios del interior en los últimos años, ¿no? Así que sí sabremos de eso, Darío. Y eso aún con gobiernos progresistas, eso no solamente ocurrió aquí en Uruguay, sino en otros países. Ahí hay un problema.
Te mando un saludo grande, el amigo Juan Franchi de por acá de Carmelo. Con mucho gusto, Gabriel. Un abrazo para ti, para Juan y para todos los compañeros y la audiencia. Que estén muy Abrazo bien. grande, Muchas buena gracias. jornada y bueno, que termines bien tu tarea por allí, por México, Darío. Gracias. Fuerte abrazo. Abrazo grande, bien. Y luego de esta nota, esta interés... a ver.